Lourdes Tibán. Ya. Alipuncha tukuykunata, Hari warmikunata shinallataj mashi presidente kay asambleata apaj kashkamanta, yupaychani shimita kushkamanta. Muy buenos días, señores y señoras asambleístas, señor presidente. Primero quiero saludar la presencia de dos nuevos asambleístas indígenas que por tratarse el día de hoy un tema eminentemente de interés de los pueblos indígenas, me parece que han sido principalizados, lo cual los saludo y creo que estamos en condiciones no solamente de alternar en temas indígenas, sino ojalá les sigan haciendo representar en todas las sesiones que no tenga interés indígena, sino del carácter plurinacional e intercultural que tiene que llevar la Asamblea Nacional. Bienvenidos, compañera y compañeros indígenas que están aquí. Antes, compañeros y compañeras, quiero aprovechar de este momento para rechazar las malas intenciones de los medios públicos que anoche sacaron una propaganda precisamente sabiendo que el día de hoy vamos a tratar un tema de derechos colectivos de los pueblos indígenas y como también como una forma de ir deslegitimando la lucha del movimiento indígena, la lucha de los líderes indígenas que sí digo que hemos brillado con luz propia y rechazo al señor asambleísta que salió anoche ya para decir que soy de doble moral y que soy de doble discurso. A los señores de la televisión pública, que son serviles del gobierno, exijo que me demuestren que soy parte de una empresa minera en Zamora Chinchipe. Y públicamente les digo, mientras no me comprueben que soy miembro accionista de una empresa minera, que lo que tratan es de deslegitimar este debate de los derechos de los pueblos indígenas, le digo a los reporteros de Gama TV, sinvergüenzas, inútiles, serviles del gobierno, y no voy a permitir que ningún asambleísta manche mi imagen y estoy aquí para dar la cara. De manera que no van a frenar con esta propaganda la lucha del movimiento indígena y peor aún, no van a frenar que los derechos reconocidos a nivel de la Constitución y a nivel de la declaración de los instrumentos internacionales no se ha debatido el día de hoy y por eso quiero agradecer primero a la Comisión de Derechos Colectivos, presidida por el compañero Marco Murillo, compañero Edwin Vaca. Hemos sido 3 asambleístas conscientes de que es importante que la Constitución Política del Estado comience a ponerse en vigencia en plena coherencia con el derecho internacional. Este pedido que lo he hecho y lo he presentado a nombre de los pueblos y nacionalidades y comunidades indígenas, a nombre de las organizaciones nacionales del país, tiene su fundamento jurídico en los artículos que ya consta en el informe. Muy práctico ha sido la posición, la intervención del asambleísta Edwin Vaca. No voy a repetir los artículos, pero sí quiero decir que los artículos que garantizan, que exigen la voluntad política de la Asamblea Nacional para poner en vigencia esta declaración que ha sido reconocido con el voto del señor presidente Rafael Correa en septiembre del 2007 en Nueva York, en la Asamblea Nacional. Dentro de esos 143 países estaba el Ecuador para decir, pongo mi firma y voy a poner en vigencia esta declaración a nivel del Ecuador. Por eso,
concomitante con el artículo 10 de la Constitución, que dice: las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades harán uso y gozarán de los derechos establecidos en instrumentos internacionales. Y a reglón seguido, el artículo 57 de la Constitución dice, y aquí una aclaración para algunos asambleístas que dicen que la declaración es solo para indígenas. Lo importante del artículo 57 de la Constitución es que ya reconoce esta declaración y lo extiende para los afroecuatorianos y los montubios. Esa es la parte fundamental que debemos tomar en cuenta, que nuestra Constitución dice que la declaración internacional será vigente porque a nivel de Naciones Unidas está hecho para los indígenas, pero nuestra Constitución le pone un numeral que dice que esta declaración será también aplicado a los afroecuatorianos y a los montubios. En ese sentido, creo que es pertinente que la Asamblea Nacional, conforme el artículo 84 de la Constitución, sea la autoridad indicada para adecuar, así dice la Constitución, el artículo 84, para adecuar tanto formal como materialmente leyes, normativas constitucionales y normativas de instrumentos internacionales que permitan ejercer los derechos de los seres humanos, pero también de los pueblos, nacionalidades o colectivos indígenas. Si la Asamblea Nacional tiene esa facultad, es hora de que nosotros ratifiquemos y conformemos esta declaración como parte del ordenamiento jurídico del país, y daremos el siguiente paso y seamos el siguiente país después de Bolivia. Porque miren, en una misma sesión, tanto el presidente Correa como el presidente Evo Morales se comprometieron en establecer como norma jurídica interna del país. Sin embargo, el Ecuador no ha dado todavía ese paso. Bolivia dio ese paso y quedó como el primer país de los 143 del mundo que adoptó a nivel de Congreso Nacional, a nivel de la legislatura de Bolivia, que dio ese paso. Hoy nos toca el Ecuador. No tenemos por qué tener miedo. Yo felicito que la semana pasada votamos casi por unanimidad, yo diría por unanimidad, la propuesta que presentó el colega asambleísta Bustamante sobre la adopción y la puesta en vigencia de una declaración, por ejemplo, sobre el Día contra el Racismo, que sería el 21 de marzo. Y también, y lo voy a preparar, el 23 de diciembre del 94, más de 15 años atrás, las Naciones Unidas decretó para que todos los estados celebren el 9 de agosto como Día Mundial de los Pueblos Indígenas. Y sin embargo, no lo hemos adoptado. Cuando estuve en el CODEMPE solicité al señor presidente de la Asamblea Nacional, del Congreso Nacional, que lo adopte. Lo hicieron, pero no ha pasado nada. Yo creo que es importante que a nivel de la Asamblea Nacional vayamos tomando en cuenta este tipo de reconocimientos internacionales a favor de los pueblos indígenas, y creo que lo vamos a dar una gran lección con el apoyo de cada una de las bancadas. Le queda un minuto, Asamblea. Finalmente, lo que quiero decir es que no estamos fuera de la ley. Al contrario, el mismo artículo 42 de la Declaración dice lo siguiente: las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y los organismos especializados, incluso a nivel local, así como los estados, escúcheme, los estados promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente declaración.
En ese sentido, señor presidente y colegas asambleístas, simplemente termino diciendo que por ser una declaración de carácter internacional, no se permite abrir al debate, ni siquiera cambiar una coma en el contenido, porque es una aprobación de 143 países, y para hacer un cambio tenemos que hacer otros 20 años de proceso en el sistema de Naciones Unidas para volver a abrir la declaración. Esta declaración duró 20 años de construcción en consulta a los pueblos indígenas del mundo, y lo que hoy simplemente nos toca es pedir a ustedes que con su voto consignen la ejecución de este instrumento internacional como parte del ordenamiento jurídico del país. Muchísimas gracias, señor presidente.